Buenas tardes, todas de las damas. Hoy vamos a seguir, hemos visto oraciones de los evangelios, hemos visto Mateo, Marcos y Lucas, y hoy vamos a ver algunas oraciones del libro de Juan. Vamos a estar en Juan, el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 y creo que 11. Bueno. El versículo que yo he escogido para hoy se encuentra en Salmo 34, 17. Salmo 34, 17. Dice, clamen los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Voy a repetirlo. Salmo 34, 17. Clamen los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Bueno, hoy vamos a ver unas oraciones del libro de Juan. ¿Quién era Juan? Bueno, Juan era uno de los 12 discípulos y él era miembro del círculo más cercano de Jesús. Dios tenía algunos discípulos que estaban muy de cerca con él. Eran Pedro, Santiago y Juan. Él es conocido como el amado de Jesús. Jesús amaba mucho a este discípulo Juan. Es obvio que él era un hombre muy especial. Él era un pescador en Galileo y él escribió varios libros del Nuevo Testamento. Él escribió el libro de Juan, él escribió primero de Juan, segundo de Juan y tercero de Juan, libros pequeñitos, y él escribió el libro de Apocalipsis. Él era discípulo de Jesús, él era evangelista, profeta y un líder muy prominente en la primera iglesia de Jerusalén. Es interesante que él era el discípulo más joven y el único, es para mí llama la atención, él era el único discípulo y el único apóstol que no murió como un mártir. Vimos que Mateo, Marcos y Juan, los tres murieron por predicar el evangelio. Había mucho de los apóstoles que también murieron en la misma manera. Se dice que él murió de la vejez a los 100 años. En los últimos años de la vida de Juan, él estaba en exilio y era prisionero en la isla de Patmos, donde él recibió la revelación de Dios para escribir el libro de Apocalipsis. Juan nació en Galileo y su padre era pescador también. Su madre seguía fielmente, muy fielmente a Jesús y estaba cerca de la cruz cuando Jesús fue crucificado. También la madre de Juan ayudó a ungir el cuerpo de Cristo para su entierro. Y ella, más que todo, ella enseñó a sus hijos a seguir a Cristo. Creo que más que todo por su ejemplo. Ella era un ejemplo muy bueno de una mujer dedicada a Jesús. Bueno, Jesús lo llamó en Marcos 1, 19 al 20, y Juan dejó su padre. Después de ser llamado por Jesús, Juan dejó su padre y dejó su negocio inmediatamente para seguir a Jesús. Y Juan 1:35 nos indica que es muy probable que Juan era un seguidor de Juan el Bautista antes de ser discípulo. Si podemos encontrar de Juan el Bautista, él fue llamado para preparar el camino de Jesús, para anunciar la llegada del Mesías. Y también es interesante que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, él pidió a Juan, por favor, que cuide a mi madre, María. Sus mensajes de Juan enfocaron en Cristo y en su divinidad. Y también él enfocaba en un mensaje de amor. Bueno, la primera oración que vamos a ver se encuentra en Juan 4 y es de la mujer samaritana. Hemos estudiado esta mujer hace, no sé, hace dos años y medio.
Y voy a hacer un resumen. Vamos a estar en Juan 4 y voy a hacer un resumen de los versículos 1 al 6. Resulta que Jesús estaba viajando de Judea a Galileo y él tenía que pasar por Samaria. Bueno, no necesariamente tenía que pasar por Samaria, porque los judíos y los samaritanos no tenían ni amor ni confianza los unos con los otros. Entonces, generalmente, los judíos nunca entraron la tierra de los samaritanos. Pero Juan 4:4 nos dice, y le era necesario, o sea que Jesús sabía que era necesario pasar por Samaria, porque él sabía que había gente allá que necesitaba su ayuda. Bueno, Juan 4:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, am, sí, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús llegó a un pozo y estaba cansado. Puede ser que ellos habían estado caminando mucho de la noche y llegaron cansados. Era la sexta hora, o quiere decir que era las 6 de la mañana. Y no era la hora común que para las mujeres llegar al pozo para sacar agua. Pero Jesús estaba solo, dice en el versículo 8 que sus discípulos habían salido para buscar comida. Bueno, dice Juan 4:7, voy a leerlo, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ella vino sola al pozo y esta mujer tenía mala reputación, como vamos a ver, por su vida. Ella fue rechazada totalmente por la gente y era como una marginada de la sociedad. Y Jesús le pidió, dame de beber. Bueno, 8 nos dice que sus discípulos no estaban buscando comida. 4:9, Juan 4:9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judía, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella se sorprendió que un hombre judío le estaba hablando. Ese no era lo normal, especialmente siendo que él era hombre judío hablando con una mujer samaritana. Juan 4:10 al 12 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús está empezando a hablar de ella acerca de la vida eterna que él ofrece. Ella está un poquito confundida, pensando, pero ¿de dónde viene esta agua viva? ¿Agua viva? Pero Señor, tú ni tienes nada para sacar el agua y el pozo está hondo. ¿Y eres tú mejor que Jacob? Este pozo tenía nombre Pozo de Jacob. Este pozo fue dado y nombrado por Jacob hace muchos años atrás. Juan 4:13 al 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le está explicando que los que beben de este agua del pozo van a volver a tener sed. Pero Jesús tiene agua y bebiendo de su agua que Él le está ofreciendo, nunca jamás tendrá sed y tendrá vida eterna. Y ahora la oración de Él, el pedido de ella. Y para hacerles recordar, cuando cuando alguien le pide algo de Jesús, es una oración, porque es pedir de Dios algo. Entonces, en Juan 4:15
Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Todavía ella no está entendiendo muy bien lo que Jesús le ofrece o le ofrecía. Jesús em, decidió llamar la atención de la vida pecaminosa de ella para mostrarle sus pecados ante Dios. Juan 4 16 al 19, Jesús empieza a hablar y revelar su vida. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y dice 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús sabía todo de su pasado pecaminoso. Y él sabía que ella no había podido encontrar felicidad en su vida. Ella iba de un hombre en el otro buscando la felicidad y no pudo encontrarlo. Le ofreció felicidad por medio de la vida eterna. Juan 4, 20 al 24 dice, lo voy a leer, ella empieza a hablar y pensar y hablar con Jesús. Es que nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estos versículos son difíciles tal vez entender, pero los judíos tenían la idea de tenía que ir a un lugar para adorar al Señor. Y ella está hablando del lugar donde deben orar al Señor. Y Jesús dice que, bueno, llegará el día y la hora cuando el lugar de adorar a Dios no tendrá importancia. Ellos tenían que esconderse por más tardecito, la iglesia primitiva y las primeras iglesias, ellos sufrieron mucha persecución. Y él sigue diciendo que adorarle a Dios va a ser de espíritu de verdad. La adoración verdadera no se encuentra en el lugar, pero viene de un corazón de verdad dedicado a Dios. Es adorarle a Dios con toda la palabra de Dios. Porque ellos pensaron, "Ah, tenemos que ir al templo para adorar o tenemos que ir al Monte Santo para adorar. Pero no, Jesús está diciendo que llegará el día cuando no van a ir, van a adorar al Señor del Espíritu de verdad. Bueno, ahora sigue la historia. Ahora ella tiene interés en lo que Jesús está diciendo. Juan 4, 25 al 26 dice, le dijo la mujer, se ha de venir el Mesías llamando el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es obvio que ella era judía porque ella sabía y a lo mejor estaba esperando la llegada del Mesías. Y ella admite que sabía que, bueno, el Mesías vendrá un día para aclarar todo, porque eso no sabemos, pero un día Él vendrá. Y Jesús le dijo, confesó a ella que yo soy el Mesías. Pocas veces en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que Jesús declaró, yo soy Dios. Y él en este versículo utiliza
la palabra Yahweh, que significa yo soy o yo soy Dios. Y en aquellos días, cuando una persona admite ser el Mesías, bueno, según los religiosos del día, este era blasfemia. Y por eso lo quería matar a Jesús, porque él dijo que yo soy el Mesías. Juan 4 27 y 28 dice, en eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Fue una sorpresa de parte de los discípulos que Jesús estaba hablando con una mujer. Y dice que la mujer salió y parece que salió con prisa, a lo mejor corriendo, dejando su cántaro y fue a la ciudad. Y dice, fue a la ciudad y dijo a los hombres. En este momento ella sabía que él era el Mesías y era su Salvador y fue perdonado sus pecados. Juan 4:29 dice que él estaba diciendo, y 29 dice, venid, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Bueno, ella se fue corriendo a la ciudad para decir, para testificar lo que le había pasado y para contar a todos que este hombre es el Mesías. Y ella estaba tan emocionada que dejó su cántaro de agua. Y eso sí era muy valioso, tenía mucho valor. Esos cántaros eran grandes y especialmente para agua, pero se fue corriendo para testificar, para decir. Y ahora vamos a saltar a Juan 4 39 al 42 y lo voy a leer. 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y ellos, los samaritanos, después de escuchar lo que dijo la mujer, se fueron donde Jesús y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí vemos su testimonio. Ella se fue a la ciudad y testificó. Y por sus palabras y testimonio, muchos de los samaritanos creyentes, ella pidió que Cristo le diera esta agua viva y él contestó. Ellos pidieron que Jesús se ayudara con ellos y muchos creyeron en él porque él se quedó unos días predicando. Ella de corazón creyó que él era el Mesías. Y cuando Jesús dijo, soy yo, prendió la luz de su corazón. Ella creyó y sus pecados eran perdonados. Su vida vieja estaba en el pasado y ella tenía vida eterna y nueva en Cristo. Esta es la primera oración. La segunda oración está en Juan 4, inmediatamente después de salir de Samaria. Empieza en Juan 4, 43. Juan 4, 43. Jesús se quedó 2 días en Samaria predicando a los samaritanos y después salió para Galilea. 43 dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Bueno, y saltando a 46, estamos en Juan 4, 46, dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Leímos que había un oficial del rey y que su hijo estaba enfermo. Vivía en Capernaum y él tenía que caminar más o menos 32 kilómetros para encontrarse con Jesús. Y este hombre tenía que tener fe que Jesús podría sanar a su hijo. Él era considerado una persona royal porque trabajaba en el ejército de Herodes. Es muy posible
que él era creyente en Jesús o seguidor de Juan el Bautista, pero sin saber Herodes y sin saber el gobierno, porque ese fue prohibido. Juan 4:47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanar a su hijo que estaba a punto de morir. El oficial ahora hace su pedido. Él se acercó a Jesús y su pedido o su oración era dado a Jesús y él rogó. Y podemos adivinar sus palabras porque él tenía que decir algo. Seguro que dijo, Señor, necesito tu ayuda, favor, ayúdeme, que desciéndese a Capernaum a sanar a mi hijo. Está muriendo, a punto de morir. Esta fue su oración, su petición. Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Parece ser que Jesús empieza a hablar a la gente. Y Jesús está diciendo, ay, las personas están aquí para ver señales y prodigios para creer. Y él empezó a enseñar a la gente. Y yo creo que Jesús estaban diciendo que ustedes no tienen que ver nada para hacer un milagro. Y él iba a hacer un milagro, pero sin que sepa los que estaban allí en su alrededor. Juan 4:49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Yo creo que el oficial del rey estaba desesperado, afanado. Señor, por favor, mi hijo está muriendo. Desciéndese antes de que mi hijo muere. Él hace su pedido una vez más. Él está insistiendo. Señor, favor, ayúdeme. Juan 4:50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús contestó su oración o contestó su petición. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó lo que Jesús dijo. Este hombre tenía su fe puesto en el Mesías. Juan 4:51 al 53 dice, cuando ya él descendía, este es el soldado o el hombre del ejército, cuando él ya descendió, sus siervos salieron a recibirla y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creó con él toda la casa. Interesante. Él volvió a su casa y los siervos salieron diciendo, tu hijo está vivo. Y era preciso la hora cuando Jesús le dijo, su hijo vive. Y él creyó con toda la casa. ¿Qué creyó? Creyó que Jesús era el Mesías y fue su poder quien salvó a su hijo. Y él compartió con toda la casa el milagro que Jesús hizo y todos en la casa creyeron. Es interesante que este hombre creyó aún antes de ver si era verdad. Él no sabía. Él tenía que volver a caminar los kilómetros para llegar a la casa y él no sabía, pero él creyó a Jesús sin saber si era verdad que su hijo ya estaba bien. Él tenía toda la seguridad y la confianza en la palabra de Jesús. El hombre y todos de su casa pusieron su fe en él como Mesías y Salvador. Y el poder de este milagro de Jesús causó un crecimiento de fe en este hombre y en toda su casa. Lindas las oraciones, ¿no? La tercera oración está en Juan 5, los versículos 1 al 15. Y esta es una
un hombre paralítico, un hombre pobre, un hombre solo. Y yo les dije, y cuando empezamos estas oraciones del Evangelio, me gustan estas oraciones porque mucha gente, muchas de esas personas eran gente común, gente pobre, gente sola, gente que no tenía nada. Eso es el caso de ese paralítico. Tenemos que recordar que cuando Jesús sanaba a la gente, también era una curación espiritualmente. Perdonó sus pecados primeramente y después los sanó físicamente. Juan 5, 1 y 2 dice, este es muy interesante. Después de esas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora Jesús se fue a Jerusalén y para una fiesta de los judíos. En Jerusalén había una clase de piscina que se llamaba Bethesda y esta piscina tenía 5 plataformas de su alrededor. 5:3, estamos en Juan 5, versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Se acostaron encima de las plataformas alrededor de la piscina. Y había toda clase de enfermos. Y ellos tenían sus ojos puestos en el movimiento de las aguas. Y no se quitaron sus ojos del agua. ¿Por qué? Porque dice en 5:4 porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba santo de cualquier enfermedad que tuviese. Dice que un ángel descendió. El ángel agitaba las aguas. Y al empezar a mover las aguas, todos los enfermos intentaron descender dentro de las aguas para estar sanados de sus enfermedades. Era como una competencia. Y la primera persona que entró en el agua supuestamente estaba sano de su enfermedad. Es obvio que unos como los paralíticos o los ciegos tenían una desventaja de poder moverse rápido y este hombre no podía moverse. Unos comentarios dudan, bueno, todos los comentarios dudan que esas aguas curaron la gente y que era su imaginación pensando que entrando en el agua se sanan. Entonces, eso es lo que dicen los comentarios. Bueno, Juan 5:5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora vemos un hombre enfermo por 38 años. Dicen en otro versículo que era un paralítico. Y él estaba ahí cerca de las aguas con la esperanza de un día de estar whole, sano, mm, sano de su enfermedad. Puede ser que no pudo caminar bien. Juan 5:6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Es interesante que um, en estas aguas o alrededor de esta piscina y Jesús estaba allí y él estaba observando todo. Y observando todo, él vio a este hombre que estaba acostado mirando las aguas. Y ahora vemos el amor y la misericordia de Jesús, porque con una compasión, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Muy lindo esta, mm, historia de la palabra de Dios. Juan 5:7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El hombre respondió que fue algo imposible que él llegara a las aguas. No tenía nadie que le iba a ayudar. Y una pregunta, ¿por qué escogió Jesús este hombre entre la multitud para ayudar? Había multitudes de gente allá.
Esta multitud, toda la multitud de gente que estaba alrededor de esa piscina, tenían sus ojos puestos en el agua. Pero este hombre no tenía esperanza. Él había dado, él había rendido y ya no tenía esperanza de nada. Pero el hecho de llegar siempre cerca de la piscina le dio un poquito de esperanza. Pero cuando Jesús le habló, él tenía sus ojos puestos en Jesús. Él era un judío y es algo posible que había pedido a Dios antes que le sanara, no sabemos. Pero Jesús vio algo en este hombre que a lo mejor no lo vio en otras personas. Las otras personas ni sabían que estaba allá, pero el hombre estaba mirando a Jesús. Juan 5:8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús lo sanó. Y al instante él cogió su cama y se paró y salió. Él ni hizo pedido. El hombre creyó en Jesús y su sanación era algo maravilloso y algo permanente. El hombre tenía fe e hizo exactamente lo que Jesús le había mandado. Él no hizo una pregunta, no dudaba, solo tenía fe en Jesús. Y se nota también que el hombre no había tocado ni una gotica de agua. 5:14, vamos a saltar a Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Más tarde Jesús estaba en el templo y él encontró el hombre en el templo. Y se dice que es seguro que él fue al templo para dar gracias a Dios por su salvación y porque ahora era hombre que pudo caminar. Él sabía que Jesús era el Mesías con el poder de salvar y sanar. La frase ha sido sanado significa que el hombre fue sanado espiritualmente también, porque en hebreo y griego muchas veces las palabras indican más de lo que leemos, porque han sido trasladadas esas palabras en español o en otros idiomas. Pero siempre cuando Jesús sanó a la persona, no era solamente físicamente, pero era una cuestión de pedir los pecados y salvar a la persona espiritualmente. Y Jesús le dio una advertencia, que no venga alguna cosa peor si sigue pecando. De ese versículo nos da la impresión que su enfermedad estaba causada por un pecado anterior. No se sabe, no sabemos. Pero él dijo, hay que seguir a Dios y no debe seguir pecando o pecando con alguna cosa peor. A pesar de no vemos una oración del paralítico, sabemos que él tenía un cambio de vida y llegó a tener fe en Cristo como el Mesías. Es pensado que a lo mejor había estado orando. Él era judío, que él tenía fe y estaba cerca de las aguas. Bueno, la cuarta oración está en Juan 6. Juan, el capítulo 6, empezando con el versículo 1. Esta es una oración de Jesús. Es un milagro. Bueno, Jesús estaba en un monte con sus discípulos y había una gran multitud de gente. Siempre, siempre donde él andaba, había multitudes, miles y miles de personas que le seguían para escuchar sus mensajes. Juan 6:5 dice, cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos para pan que comen estos? Era tarde y ya no había comida para la gente. Era época de la Pascua y todas esas personas estaban caminando hacia Jerusalén para celebrar. En aquellos tiempos la gente caminaba mucho. No había carros, no había, bueno, los ricos tenían animales, pero la mayoría de esas personas estaban caminando.
Otra vez vemos el amor y compasión que Jesús tenía para la gente. Él no tenía obligación para alimentar a esa gente, pero todos habían llegado para escuchar la predicación de él y él quería mostrar algo del poder de Dios. Y cada vez que él predicaba, crecía el grupo era más grande. En Marcos 6, 36, los discípulos dijeron a Jesús, hay que mandar a ellos a ir y buscar comida. No, no, no es nuestra responsabilidad darles de comer. Y Jesús dijo en Marcos 6, danles vosotros de comer. Bueno, Jesús está diciendo, mire, ustedes, los discípulos, hay que darles algo de comer. Y los discípulos pensaron que no es posible alimentarlos. Es cosa imposible. No se puede. Todavía los discípulos no sabían el poder de Jesús. Y yo creo que todavía ellos no sabían exactamente quién era. Pero nosotros sabemos, ustedes y yo sabemos que no hay nada imposible para Dios. Juan 6, 6 al 9 dice, pero esto decía para probarle. Él estaba probando a los discípulos cuando él dijo, dales vosotros de comer, ustedes, porque él sabía lo que había de hacer. Él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es eso para tantos? Jesús les hizo a sus discípulos la pregunta, ¿de dónde compramos pan para todos ellos? Él hizo esta pregunta para probar a sus discípulos. Andrés dice, mire, aquí está un muchacho con 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es eso para tanta gente? Es ridículo. Puede ser es la única comida que ellos podrían encontrar. Eh, Juan 6, el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. En aquellos días nunca contaron las mujeres ni los niños. Y Jesús mandó organizar a la gente en grupos. Dice que había 5,000 hombres, entonces es muy probable que había entre 8, 10, tal vez más 10,000 personas presentes, porque no contaron mujeres, no contaron los hijos. Y ahora la oración. Vamos a ver una oración de Jesús. Juan 6:11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Jesús tomó los panes y él oró, dando gracias a Dios por esta poca cantidad de comida. Él sabía que Dios pudo multiplicarlo poco. Bueno, dice en Mateo 14:19, no sabemos exactamente cuáles eran sus palabras, pero Mateo 14:19 dice, Jesús levantó sus ojos al cielo y bendijo la comida, sabiendo que Dios la iba a multiplicar. Aún él no tenía que hablar palabras, pero bendijo el alimento y partió los panes primeramente y después repartió los peces. Este está en Marcos 6:41. Juan 6:12 y 13 dice, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes y cebadas sobraron, a los que habían comido. Todos comieron según querían, y nadie terminó con hambre. Y los discípulos recogieron lo que sobró, y la comida llenó 12 cestas o canastas, creo que eran grandes, del pan y peces. Este fue un milagro de Jesús que mostró el poder de Dios. Dios hizo lo imposible. Él alimentó miles de personas con 5 panes y 2 pececillos. Es interesante.
que mucha gente no podía ver el milagro. Am, y no podemos olvidar que había miles y miles de personas y ellos estaban esparcidos, pero seguro que pasaron la voz a todos. Ay, mira lo que hizo este hombre. Ay, mira, y pasaron la voz, como la voz pasa muy, muy rápido entre un grupo tan grande. Entonces todos salieron creyendo en él como el Mesías. Todos sabían del milagro. Es muy interesante los versículos 14 y 15 de Juan 6. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Los que vieron se dieron cuenta que Jesús era el hombre de la profecía del Antiguo Testamento, el mismo de las profecías, de uno que iba a salvar a Israel, el Mesías, y que verdaderamente él era este Mesías. Parece que los judíos vendrían para hacerle rey sobre Israel. Ellos físicamente le iban a coger y llevar a Jerusalén para hacerle rey de Israel. Pero dice que Jesús, entendiendo que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse el monte, él solo. Y yo adivino que salió para orar. Tenemos que, creo que les he dicho en antes, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento hablaba del Mesías, que iba a venir, iba a ayudar y proteger y redimir y pelear por Israel. Él iba a dar libertad de la persecución. Y él iba a ser exactamente como el rey David. Iba a venir y sentarse en un trono y pelear como David peleaba, guerras. Y iba a pelear contra la persecución, iba a pelear contra la oposición. Entonces, ellos pensaron, sí, este es el Mesías, él es el rey, vamos a llevarlo para ponerlo como rey de Israel. Y ese Jesús sabía, no, eso es no para que vino yo. La gente pensaba que Él venía para salvarlos y rescatarlos físicamente. Cristo no vino para rescatarlos físicamente. Cristo vino para rescatar y salvarlos espiritualmente. Pero esta fue su oración. Muy interesante. Bueno, termino con la quinta oración y es Jesús en Juan 11. Juan, el capítulo 11, empezando en versículo 38. Am, Esa es una historia, es cortica, la oración. Como sabemos, María y Marta eran las dos amigos con Lázaro, eran tres hermanos, eran buenos amigos con Jesús. Jesús siempre que se quedaba con él, siempre comía con ellos. Y María, una de las hermanas, llegó a Jesús diciendo que Lázaro había muerto. Él estaba muerto. Y él dijo, Señor, ven, ven. No sé qué puedes hacer, pero si hubieras estado, mi hermano no habría muerto. Juan 11 38 al 42. Voy a leerlo. Jesús profundamente conmovido otra vez. Él estaba tan conmovido que en el versículo 35 dice, Jesús lloró. Al escuchar las noticias de su buen amigo muerto, Jesús lloró. Y era Dios. Él sabía lo que iba a hacer. Bueno, 38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuarto días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos, lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Esta fue la oración de Jesús. Él alzó la voz y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Bueno, sabemos que Lázaro murió y Marta le dijo, ay Señor, no podemos abrir la tumba. Y ella, 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y después la oración de Jesús. Jesús estaba conmovido. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero yo lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Este para mí es tan imposible que esa gente no sabía de todos los milagros y de todo lo que Jesús dijo y hizo que él no era el Mesías, porque había una buena cantidad de judíos que rechazaron o rechazó que él era el Mesías. Pero Juan 11 43 y 44 dice, y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro salió atados. Y vuelvo a decir, ellos viendo, la gente viendo tantos milagros, cosas que hemos visto, que lo rechazaron. Hasta hoy día, los judíos, muchos judíos, rechazan que él es el Mesías. Como siempre, hay muchas lecciones que podemos aprender de estas oraciones. La primera lección, Dios oye nuestras oraciones. Dios oye nuestras oraciones. Dios oye nuestras oraciones. Y ese es nuestro versículo de memoria, Salmo 34:17. Clamen los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ese es un versículo precioso. La Biblia da muchos versículos enseñando que Dios oye, escucha nuestras oraciones. Este versículo nos dice que Dios oye el clamor de los justos. Los justos son sus hijos, los que son salvos por la sangre de Jesucristo. La Biblia enseña que Él conforta los quebrantados del corazón y ayuda para todos los problemas que uno tiene. Él está cercano, en especial de los que están angustiados del corazón. Dice que Jehová nos oye y nos libra de todas nuestras angustias. ¿Cuántas veces nos llenamos con angustia por una situación? Él está cercano. Él está para ayudarnos. Se necesita fe en Dios y no poner su fe en otra cosa o otra persona. Cuando oramos y clamamos a Dios, Él quita nuestra angustia. Muchas veces no contesta como queremos, pero Él quita nuestra angustia. La mujer samaritana estaba angustiada. El paralítico estaba angustiado. El oficial del rey estaba muy angustiado. Dios oyó y contestó, y Él nos oye y Él nos contesta. Otra lección, Dios ofrece agua viva. Dios ofrece agua viva. Y hemos hablado mucho de eso. La- la- el versículo es Juan 4:14. Juan 4:14, Dios ofrece agua viva. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que él dijo a la mujer samaritana. El agua viva de que Jesús habla es la vida eterna y Dios lo ofrece a cada persona salvación por medio de Cristo y su muerte en la cruz. Es confesar los pecados a Dios en oración y sabiendo, Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
y pedimos perdón y pedimos que Dios tome control de mi vida. Y en Romanos 8:1 dice, ahora no hay condenación de la muerte eterna para los que están en Cristo Jesús. Hoy que confiese sus pecados y que reciba una vida eterna si no lo ha hecho. Y los que somos salvos, que compartemos, que vayamos compartiendo la salvación que tenemos con otros. Bueno, otra lección, Dios multiplica lo que tenemos. Dios o multiplicará lo que tenemos. Dios multiplicará lo que tenemos. Dios multiplicará lo que tenemos. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Traed los diezmos. Probadme, dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones sobreabunde. Lo que Dios va a hacer. Deuteronomio 7:13 dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Un montón de personas llegó donde Jesús y por compasión de ellos, Jesús decidió alimentarlos. Pero ¿cómo? Un niño tenía una comida, poca comida, y se lo entregó a Jesús y Jesús lo multiplicó para alimentar miles y miles de personas. La lección, no importa lo que tenemos, si es algo pequeño, si es algo grande, uno de nuestros hijos o un talento, un don que Dios nos ha dado, entréguelo a Dios y les aseguro que Él lo va a multiplicar. Y dice esto, la Biblia dice eso con dinero. Lo que damos al Señor, Él lo multiplica y abre las ventanas de los cielos, derramando bendiciones hasta sobreabunde. Eso sí es verdad. Otra lección, nunca ponga límites en el poder de Dios. Nunca ponga límites en el poder de Dios. Nunca ponga límites en el poder de Dios. Hemos hablado de eso también. Muchas lecciones son repeticiones, pero vale la pena repetirlos. Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37, nunca ponga límites en el poder de Dios. Lucas 1:37, el hombre paralítico dijo que no es posible que sea sanado de su enfermedad, porque él no podría entrar en las aguas para la curación. Él estaba hablando con la persona que podría ayudarlo. Jesús miró al corazón de este hombre y se llenó con compasión hacia él. Y él preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre fue sano a la mano de Dios. Una lección para nosotros. No debemos nunca poner límites en lo que puede hacer Dios. No hay nada que Él no puede hacer. No importa qué es, Él puede hacerlo. Yo he visto a Dios hacer cosas increíbles como cambiar el clima por oración, proveernos para comida, para los gastos. He visto que Él ha cambiado corazones de unos seres queridos cuando era una cosa imposible. Entonces, nunca debemos dudar lo que Dios puede hacer. No hay límites. Y si está pasando por algo que dice, "Ah, es imposible", no hay nada imposible para Dios. Él puede hacer todo. Bueno, otra lección. Cree y verá la gloria de Dios. Creed y verá la gloria de Dios. Creed y verá la gloria de Dios. Juan 11:14. Juan 11:14. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿A quién dijo esto? A Marta, la hermana que siempre dudaba. El amigo de Jesús, Lázaro, murió. Él había sepultado por 4 días. Aún sabiendo lo que iba a hacer, Jesús lloró. Jesús estaba lleno de tristeza y él lloró. Y aún él sabía que lo iba a levantar de entre los muertos.
Pero muchas veces me hace pensar que cuando Jesús tenía frío, cuando Jesús llora, nos muestra el lado humano de Jesús. Jesús vino, Dios vino al mundo encarnado en forma de Jesús. Entonces Jesús tenía un lado humano y un lado de espiritual de Dios. Él pidió favor quitar la piedra que estaba frente a la tumba. Y él, Marta dijo, ay no, Señor, 4 días y he de ya. Y él dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Para nosotros la acción es, si creemos en Dios, vamos a ver su gloria. Vamos a ver milagros que Él hace. Creemos por medio de la fe que tenemos en Dios. Y si creemos que Él puede hacer milagros, Él nos va a mostrar su gloria. Yo he visto la gloria de Dios en las muchas cosas que nos ha hecho. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo viene la fe? Bueno, hemos repetido esto tantas veces. La fe viene por el oído y por la palabra de Dios. La fe viene cuando estudiamos y leemos y estamos en la palabra de Dios. Bueno, otra lección, que siga orando. Otra lección, que siga orando. Lucas 11:10. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Que siga orando. Lucas 11:10. El oficial del rey Herodes pidió a Jesús que vaya a su casa para sanar a su hijo. Él hizo su pedido y Jesús empezó a enseñar una lección a la gente y parece que se alargó un poquito la lección que él estaba dando. Pero otra vez el oficial le pidió a Jesús, Señor, perdón, favor, desciende ahora antes de que mi hijo muere. Él insistió con Jesús. ¿Qué pasó? Inmediatamente Jesús le dijo en Juan 4:50, ve, tu hijo vive. Este hombre obviamente tenía fe en Jesús para poder sanar a su hijo y él insistió. La Biblia habla que tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar. Significa que si Dios no contesta o si pensamos que Dios no está contestando, que sigamos orando sin desmayar. Que no dejemos de orar por algo. Yo les he dicho tantas veces que yo oraba por mi familia, yo oraba por mi hermana, casi 30 años. Y yo pensaba, es cosa imposible. Pero Dios siempre tiene su tiempo. Y según su voluntad y según su tiempo, Dios va a contestar. Y mi hermana, 2 semanas antes de morir, ella recibió al Señor como su Salvador. Otra lección, Dios cambia vidas. Dios cambia vidas. Dios cambia vidas. Segundo de Corintios 5:17. Segundo de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La mujer samaritana tenía un corazón cambiado por poner su fe en Jesús y ella cambió. Creer en Jesús cambió la casa del oficial del ejército. Dios dio al paralítico un corazón nuevo. Jesús le sanó espiritualmente y fue al templo para dar gracias. Cuando una persona es salva, su vida cambia. Las cosas viejas pasan y él es hecho nuevo, una persona nueva. Dios cambia la vida de uno y desde el punto de conversión la persona crece en su fe y en su dependencia de Dios. Y que sigamos orando por vidas cambiadas, porque yo no puedo cambiar una vida de alguien, pero Dios sí puede. Y que estemos en su palabra, comunicando con Dios y creciendo espiritualmente. Si alguien en nuestro alrededor, bueno, todos tenemos gente en nuestro alrededor que necesita un cambio de vida y Jesús puede cambiar su vida. Bueno, otra lección. Jesús nos da la felicidad. Jesús nos da la felicidad. Jesús nos da la felicidad.
Salmo 107:9. Salmo 107:9. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambriente. La mujer samaritana intentó encontrar satisfacción y felicidad con varios aspectos del mundo y no lo encontró. Y solo Jesús le dio esta satisfacción y esta felicidad, este gozo. Yo no sé cuántas personas buscan felicidad en el mundo, buscan gozo y no hay gozo, felicidad y satisfacción completo en el mundo. Lo encontramos en Dios. Él da satisfacción al alma, al parte interior de nosotros. Es una felicidad que pases el entendimiento del ser humano. Y si no, si somos salvos, ya podemos entender la felicidad, la paz y el gozo que nos da Cristo. Otra lección, ya casi terminamos. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. La lección, pon tus ojos en Cristo. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Toda la gente cerca de las aguas de Bethesda tenían sus ojos puestos en el agua. Ellos estaban mirando esa cosa que le iba a sanar. El paralítico había rendido hace tiempo de enfocar en estas aguas. Jesús se le acercó y él puso sus ojos en Cristo. Y con amor y compasión Jesús lo sanó. Con los ojos en Cristo nos llenará con gozo y gracia. No necesariamente será la vida perfecta. Unos piensan, si yo soy salva, soy persona salva, la cambio va a ser perfecto. No, la vida nunca será perfecta, pero tendremos vida eterna, paz y tranquilidad, y vamos a vivir eternamente en el cielo con Dios, con los ojos puestos en Cristo. Muchas veces ponemos los ojos en el mundo y no, tenemos que poner los ojos en Cristo. Y la última, Dios pone valor donde las madres. Y yo incluí esta solo para información. Dios pone valor donde las madres. Y vamos a hablar de las madres. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y es un ánimo para nosotras madres, abuelas, lo que hacemos. Tenemos hijos, bisnietos, nietos. En el tiempo del Antiguo Testamento, las madres tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos. No había escuelas, colegios como sabemos hoy en día. Había sacerdotes que enseñaban la ley, pero las madres tenían el trabajo de educar en casa. La madre de Juan siguió fielmente a Dios. Ella enseñó a sus dos hijos varones a seguir a Cristo. Y ella abrió su casa para tener cultos escondidos de los oficiales. Jocabed crió tres hijos y los tres servían fielmente a Dios: Moisés, Aarón y María. Betsabé crió el rey Salomón, el hombre que amaba y seguía a Dios. David no era un padre excelentísimo. Fue Betsabé que crió a su hijo Salomón. Ana, la madre de Samuel, crió a su hijo hasta los 4 o 5 años. Y él llegó a ser un juez de Israel y un profeta. Y yo sé que hay veces no es fácil ser una madre, una abuela, pero Dios da valor a ellos. Y solo es un ánimo que siga enseñando a sus hijos de Dios, llevándolos a la iglesia, orando con ellos, leyendo la Biblia con ellos. Hay muchos, si sus hijos son, y hemos hablado de esto en la crianza de los hijos, si son adolescentes, si son jóvenes, deben estar orando y leyendo la Biblia con ellos y poniendo frente a ellos Jesús y Dios, y que Jesús murió por nuestros pecados.
y no, que no coge el desánimo, porque cuando uno es madre y no, las cosas no andan bien, o el bebé está llorando y llorando y el joven no está andando con el Señor, nos ponemos desanimadas. Pero es un ánimo que sigan, que sigan enseñando a sus hijos, que presentándoles Dios. Y cuando fueran grandes, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Bueno, la tarea, que es muy fácil, siempre es fácil la tarea. ¿Quién era Juan? ¿Quién era Juan? Y este tiene varias respuestas. ¿Quién era Juan? Número uno. Número dos, ¿por qué pasaba Jesús por Samaria? ¿Por qué pasaba Jesús por Samaria? Yo les dije que los judíos nunca pasaban por Samaria, porque los judíos y samaritanos había un poco de odio los unos a los otros. Pero ¿por qué pasaba Jesús por Samaria? Tres, ¿qué pidió el oficial del ejército? El ejército. ¿Qué pidió el oficial del ejército? Él pidió algo de Jesús. ¿Qué era? ¿Qué fue? Cuatro, ¿quién dio su comida a Jesús? ¿Quién dio su comida a Jesús? Esos son fáciles. ¿Quién dio su comida a Jesús? Cinco, ¿qué hizo Jesús al ver la tumba de Lázaro? ¿Qué hizo Jesús al ver la tumba de Lázaro? Él hizo algo de sus emociones. Voy a repetir. Uno, ¿quién era Juan? Dos, ¿por qué pasaba Jesús por Samaria? Tres, ¿qué pidió el oficial del ejército? Cuatro, ¿quién dio su comida a Jesús? Y cinco, ¿qué hizo Jesús al ver la tumba de Lázaro? Y podemos poner número seis, ¿qué aprendió del estudio? ¿Qué aprendió del estudio? Bueno, vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra que nos habla. Te damos, Señor, tantas gracias por esas historias de la palabra de Dios, del libro de Juan. Te damos gracias por Juan, que fue utilizado para escribir 5 libros del Nuevo Testamento. Te damos tantas gracias por su testimonio de él. Te damos tantas gracias, Señor, por las oraciones que están en este libro. Señor, te damos tantas gracias que tú oyes nuestras oraciones y tú contestas nuestras oraciones. Y gracias te damos, Señor, porque tú también nos ofrece la vida en Cristo, la vida eterna en el cielo con Dios. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que tenemos. Gracias, Señor, que podemos orar. Gracias, Señor, por cada dama que está representada. Gracias, Señor, por las madres quienes trabajan tan duros en la casa día tras día tras día. Que los ayude con el desánimo, que los ayude con los problemas que surgen con niños y las abuelas que surgen con nietos. Señor, te damos gracias. Que sigamos, Señor, siendo fiel en leer tu palabra, en estudiar tu palabra. Y, Señor, que crezca la fe nuestra. Señor, ayúdanos a mantener los ojos puestos en ti y no puestos en el mundo y no puestos en personas o situaciones, pero que nos ayude, Señor, a mantener los ojos puestos en ti. Señor, te damos tantas gracias por este grupo de damas tan fiel que se reúnen cada lunes. Te damos tantas gracias que tú nos amas y que amas cada uno de ellas y de nosotros. Te damos gracias por tu compasión, por tu misericordia. Señor, perdónanos los pecados que cada día pecamos contra ti. Te damos tantas gracias por tu misericordia. Y te damos tantas gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Y damos gracias
pidiendo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.